Buenos días, les saluda Noé Médicos para compartirle un tema que en lo personal es de mucha importancia. La vasculitis como tal es la inflamación de la pared de un vaso sanguíneo, ya sea arteria, vena. Esta vasculitis tiene diversos tipos de presentaciones clínicas. A medida se distingue y depende del lecho vascular afectado. Puede afectar lo que son el sistema nervioso central, en su vez al corazón o al intestino delgado. También va a estar relacionado por sus manifestaciones clínicas habitualmente que corresponden a los signos y síntomas inespecíficos, como lo es la fiebre, mialgia, las artalgias y el malestar general, que muchas veces en la práctica clínica se pasan desapercibidos y pues podemos hacer diagnósticos eh, erróneos y dejar pasar por desapercibido este tipo de patologías. Prácticamente la vasculitis afecta a cualquier órgano. La mayoría de estas se localizan en vasos de pequeño tamaño, desde lo que son las arteriolas hasta las vénulas, incluidos los capilares. Hay algunas entidades que afectan primordialmente lo que es la aorta y a la arteria de mediano calibre, mientras que otras hacen lo mismo con las arteriolas más pequeñas. Se conocen unas 20 formas básicas de vasculitis y sus esquemas clasificatorios eh, pretenden agruparla según el tamaño del vaso, la función de los inmunocomplejos, la presencia de los autoanticuerpos especiales, la formación de granulomas, la especificidad orgánica y hasta la población afectada. Existen diferentes mecanismos patológicos. De los más frecuentes son los que son las vasculitis de origen inmunitario y por la invasión directa de agentes patógenos infecciosos. Como se puede observar en lo que son las infecciones también indirectamente dan lugar a una vasculitis no infecciosa. Por ejemplo, al generar estos inmunocomplejos o desencadenar una reactividad cruzada en un paciente en concreto, resulta decisivo distinguir entre el mecanismo infeccioso y el inmunitario, pues el tratamiento inmunosupresor es el adecuado para la vasculitis de origen inmunitaria, pero podría agravar la que es de origen infeccioso. Con respecto a la patogenia, existen diferentes mecanismos en el cual se va a dar este tipo de vasculitis. En principal va a haber una lesión en el endotelio vascular, el depósito de los monocomplejos, va a haber una hipersensibilidad retardada o una inmunidad celular y un patrón genético. Con respecto a su clasificación, lo clasifican según el tamaño de calibre del vaso como vasculitis de vasos grandes, vasculitis de vasos de mediano calibre y vasculitis de vasos pequeños. La primera, la vasculitis de vasos grandes, vamos a tener que el principal afectado es la aorta y su grande rama para las extremidades, la cabeza y el cuello. Uno de estos ejemplos tenemos lo que son las arteritis de células gigantes o de la temporal, que va a estar dada por una inflamación granulomatosa, a menudo afecta a lo que es la arteria temporal. Suele darse en pacientes mayores de 50 años y está asociada a una polimialgia reumática. Con respecto a la arteritis de Takayasu,
que es una inflamación granulomatosa que normalmente aparece en pacientes menores de 50 años. Con respecto a la vasculitis o vaso mediano calibre, las arterias afectadas principales son las viscerales y sus ramas. Tenemos en este caso la panarteritis nudosa, que es una inflamación necrotizante habitualmente situada en las arterias renales, pero que respeta los vasos pulmonares. Y la enfermedad de Kawasaki, que es una arteritis con síndrome ganglionar mucocutáneo, normalmente afecta a lo que son los niños. Pueden afectar a algunas arterias coronarias con formación de aneurisma y trombosis. Y la vasculitis de pequeños vasos va a afectar directamente a las arteriolas, vénulas capilares y a veces arterias pequeñas. En estos casos tenemos a la granulomatosis de Wegener, que es una inflamación granulomatosa de las vías respiratorias y vasculitis necrotizante en los vasos pequeños, entre ellos los glomerulares asociada a PR3-ANCA y el síndrome de Churg-Strauss, que es una inflamación granulomatosa con abundantes eosinofílicos en vías respiratorias y vasculitis necrotizante en los vasos pequeños, vinculada al asma y la eosinofilia de la sangre asociada a MPO, ANCA. También tenemos lo que es la poliangitis microscópica, que es una vasculitis necrotizante de los vasos pequeños con depósitos inmunitarios escasos o nulos. Puede haber una artritis necrotizante de las arterias medianas y pequeñas. En este caso son más frecuentes en la glomerulonefritis necrotizantes y las capilaritis pulmonar asociada a MPO ANCA. La vasculitis no infecciosa está bastada por tres principales mecanismos inmunitarios que desencadenan. El principal es depósito de inmunocomplejos, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, anticuerpos frente a las células endoteliales. Con respecto a la vasculitis asociada a inmunocomplejos, estas lesiones van a aparecer a las que existen en los procesos experimentales por inmunocomplejos, como la reacción de Artus y la enfermedad del suero. Muchas enfermedades inmunitarias, como el lupus eritematoso sistémico y la panarteritis nudosa, estas se van a manifestar como vasculitis mediada por inmunocomplejos. En las lesiones vasculares es característico encontrar anticuerpos y complementos, aunque muchas veces no es posible determinar la naturaleza de los antígenos responsables del depósito. También puede haber complejos antígeno-anticuerpos circulantes, como por ejemplo el ADN, anti-ADN, en la vasculitis asociada al lupus eritematoso sistémico, pero la sensibilidad y la especificidad de las pruebas para determinar inmunocomplejos circulantes en dichas enfermedades son bajas. Los inmunocomplejos están implicados en las siguientes vasculitis. El depósito de inmunocomplejo subyace a la vasculitis asociada a una hipersensibilidad farmacológica. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de la sensibilidad a la penicilina, los compuestos se unen a las proteínas séricas, como la estreptocinasa, son en sí mismo proteínas extrañas. En cambio, los anticuerpos dirigidos contra las proteínas modificadas por el fármaco o contra las moléculas extrañas dan lugar a la formación de inmunocomplejos. Las manifestaciones varían, pero se van a observar más a menudo en la piel. Pueden ser desde leves y remitir de manera espontánea o graves e incluso mortales. Es importante identificar la vasculitis debida a una hipersensibilidad farmacológica, pues la retirada de la sustancia causal permitirá su resolución de forma rápida. Con respecto a la vasculitis secundaria por infecciones víricas, los anticuerpos contra las proteínas del virus forman inmunocomplejos que pueden detectarse en el suero y en algunas lesiones vasculares. Se dice que hasta el 30% de los pacientes con panarteritis nudosa
tienen una infección subyacente por virus de la hepatitis B que produce una vasculitis atribuible a los complejos del antígeno de superficie de la hepatitis B. En muchos casos, la vasculitis por inmunocomplejo no está claro si los complejos antígeno-anticuerpos surgen en algún otro punto y solo después se deposita en un lecho vascular concreto, o si lo hacen in situ a partir de lo que es la sedimentación del antígeno sobre la pared vascular, seguida de su unión a un anticuerpo. En algunos casos es posible que la vasculitis por inmunocomplejo en algunos depósitos antígeno-anticuerpos sean escasos. En dichas circunstancias o los inmunocomplejos ya se han eliminado en buena medida cuando se establece el diagnóstico histopatológico o bien cuando estos se asocian a otro tipo de mecanismos. Con respecto a los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, muchos pacientes con una vasculitis presentan anticuerpos circulantes que reaccionan frente a antígenos citoplasmáticos como los neutrófilos, llamados anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que es ANCA. Se trata de un grupo heterogéneo de anticuerpos dirigidos contra los constituyentes, sobre todo las enzimas, de los gránulos primarios contenidos en los neutrófilos, los lisosomas de los monocitos y las células endoteliales. Su clasificación se efectúa según la distribución intracelular que van a estar dadas a nivel de citoplasma o a nivel de perinúcleo. Habitualmente se pueden distinguir según la función de los antígenos contra los que se dirigen, como lo es el antimieloperoxidasa, que es la ANCA-MPO. Este es un componente de los gránulos lisosómicos que en condiciones normales participan en la generación de radicales libres de oxígeno. Los ANCA-MPO pueden producirse por toda una serie de agentes terapéuticos, en especial propiolitiouracilo. Estos son los que se denomina ANCA-P. Y en el caso de la antiproteinasa 3, que es el ANCA-PR3, son unos elementos de los gránulos azurófilos de los neutrófilos. El hecho de que compartan una homología con múltiples péptidos de microbianos, esta se puede aplicar como lo elaboran los ANCA-PR3, que también se conoce como ANCA-C. A pesar de que su especificidad no es absoluta, el ANCA-PR3 son típicos de la granulomatosis Wegener y los ANCA-MPO de las poliangiitis microscópicas y el síndrome de Church. Las variables raciales y geográficas también van a influir sobre la asociación entre unos ANCAs concretos y unas entidades patológicas diferentes. Los ANCA sirven como marcadores diagnósticos útiles de la vasculitis asociada a ANCA y sus concentraciones pueden reflejar el grado de actividad inflamatoria. Aunque no se conozcan con exactitud los mecanismos patológicos, estos se pueden movilizar directamente a los neutrófilos y así le pueden estimular para que liberen una especie reactiva de oxígeno y enzimas proteolíticas en su interior de los vasos sanguíneos. Esto da lugar a lo que es algunas interacciones entre las células endoteliales neutrofílicas y el correspondiente daño de las células mismas. Además, las dianas antígenas de las ANCA son fundamentalmente intracelulares y por consiguiente el acceso a estos anticuerpos circulantes
en la actualidad existen muchos datos a favor de que estos antígenos se encuentran presentes de manera constitutiva en concentraciones bajas sobre la membrana plasmática o son trasladados hasta su superficie celular en los neutrófilos activados y apoptósicos. Uno de los mecanismos verosímil para explicar la vasculitis por ANCA va a estar dado por lo que, por ejemplo, los fármacos o los antígenos microbianos con reactividad cruzada producen ANCA. Por otra parte, la expresión del PR3 y el MPO en la superficie de los neutrófilos, por ejemplo, en el marco de las infecciones, este determina la formación de ANCA en un anfitrión predispuesto. La infección, la exposición a endotoxina u otros estímulos inflamatorios activan citocinas como el factor de necrosis tumoral que provocan la expresión del PR3 y el MPO sobre la superficie de los neutrófilos y de otros tipos celulares. En el caso de los ANCA, reaccionan con estas células activas por las citocinas y dan lugar a una lesión directa, como las lesiones sobre las células endoteliales, y desencadena su mayor actividad de los neutrófilos. Los neutrófilos van a estar activados por las ANCA y van a experimentar un proceso de granulación, ocasionando la lesión al liberar estas especies reactivas de oxígeno, lo que va a generar una toxicidad en las células endoteliales y provocar alteraciones tisulares indirectas. Con respecto a los anticuerpos frente a las células endoteliales, estos pueden predisponer al padecimiento de ciertas vasculitis, como lo es la enfermedad de Kawasaki. Ah, bueno, se debe tener presente que en algunos pacientes con uno de estos procesos no manifiestan la clínica clásica de este tipo de patología, por lo que se debe hacer un diagnóstico muy claro bajo un diagnóstico específico mediante el estudio histopatológico y el estudio por laboratorio. Y esto pues es una imagen como representación isquémica de los lugares vasculares típicos afectados por las formas más frecuentes de vasculitis, así como su causa, que ya había mencionado anteriormente. Ahora voy a hablar acerca de lo que es la panarteritis nodosa. Esta va a estar dada por una inflamación necrotizante de las arterias de mediano calibre. Va a afectar desde las arteriolas hasta los capilares y las vénulas. La lesión va a estar característica, va a haber un infiltrado en lo que es el PMN y la necrosis fibrinoide, que no es exclusiva de esta vasculitis, pero va a condicionar una disminución en la luz vascular. Por lo tanto, va a dar lugar a lo que es una isquemia del territorio irrigado en dichos vasos sanguíneos. Lo característico de la PAN es la ausencia de granulomas y eosinófilos, pero va a existir la presencia de formación de microaneurismas apreciables en lo que es la arteriografía. Estas lesiones se van a dar de manera parcheada y predominantemente en zonas de bifurcación de las arteriolas.
o las manifestaciones clínicas son la vasculitis necrotizante sistémica, que va a coexistir con un síndrome constitucional como astenia, anorexia, febrícula y pérdida de peso, junto con una afección multisistémica, en este caso una púrpura palpable, mononeuritis múltiple o fenómenos isquémicos inexplicados, deben plantear siempre el diagnóstico de vasculitis necrotizante. En el caso de la PAN, las manifestaciones clínicas más frecuentes son la afección renal, que se produce en un 70% de los pacientes. Se debe a la isquemia glomerular sin glomerulonefritis, lo que provoca un deterioro progresivo de la función renal e hipertensión arterial. La proteinuria no suele alcanzar el rango nefrótico. También va a haber presencia de síntomas musculoesqueléticos, lo cual se va a dar entre un 50 a 60% de forma habitual, pero son muy inespecíficos. Va a estar dado por artralgia, artritis y mialgias. La afección cutánea aparece en 50% de los pacientes, la púrpura palpable, que no desaparece con la vitropresión, es la lesión cutánea más típica de la vasculitis. No obstante, también puede aparecer otras lesiones cutáneas como nódulos, líbedo, reticularis o gangrena digital, entre otros. También va a haber afección de lo que es el sistema nervioso periférico, que resulta afectando en la mitad de los casos. La forma característica es la mononeuritis múltiple, que afecta a troncos nerviosos no contiguos, que se produce de forma secuencial y asimétrica, y los síntomas digestivos se deben a la isquemia de los órganos abdominales y por tanto se trata habitualmente de un dolor abdominal difuso, sugestivo de angor intestinal, aunque también es posible encontrar síntomas debidos a la afección de un órgano de forma aislada, como la colecistitis alitiásica, una hepatitis, una apendicitis. También la participación del corazón y el sistema nervioso central es menos frecuente. La afección del aparato genitourinario en su forma de dolor testicular es poco frecuente. Bueno, los hallazgos con respecto al diagnóstico son inespecíficos. Se puede encontrar una elevación del BSG y la PCR. Va a existir presencia de leucocitosis, anemia de trastornos crónicos y alteraciones propias de afectación de diferentes órganos. Puede haber elevación de la CPK, de las enzimas hepáticas. Se considera vasculitis ANCA negativa, dado que permite diferenciarla del resto de la vasculitis necrotizante sistémica. El diagnóstico de certeza se realiza con la biopsia, que preferiblemente debe tomarse de un órgano afectado. La arteriografía puede resultar muy útil por la presencia de microaneurisma. Como el territorio afectado casi siempre es de difícil acceso, en el caso de que se dan en las arterias abdominales o en las renales. El tratamiento de manera general en la vasculitis necrotizante sistémica se divide en fase más intensa, de inducción de la remisión, una fase de mantenimiento. En la fase de inducción de administración temprana se usa corticoides en dosis alta de a 1 miligramo kilogramo día durante el primer mes. Esto se va a ir disminuyendo progresivamente. Se suele añadir también tratamiento con ciclofosfamida si hay afección de órganos vitales o gravedad clínica, en el caso que es frecuente.
La dosis de ciclofosfamida debe disminuirse en caso de que se produzca uno de sus efectos secundarios vitales, como la leucopenia, de forma que deben mantenerse en cifras de leucocitos superiores a 3.000 y más de 1.500 de neutrófilos. La ciclofosfamida en fase de inducción se puede administrar por vía oral diaria o endovenosa de forma mensual. La administración de esta, sea en bolos endovenosos mensuales, permite alcanzar una dosis acumulada inferior y minimizar los efectos secundarios a largo plazo. Los principales efectos secundarios de esta son la pancitopenia, la mielodisplasia, un aumento en la incidencia de infecciones, cistitis hemorrágicas, cáncer vesical o toxicidad gonadal. Por este motivo, el tratamiento de mantenimiento en todas las vasculitis necrotizantes sistémicas se suele llevar a cabo con otro inmunosupresor de perfil más seguro, como el metotrexato, azatioprina o micofenolato, mofetil. En los casos asociados a hepatitis B, es conveniente tratar el virus y tratar la forma grave de esta, especialmente si existe afectación renal. Con respecto a la vasculitis de pequeño vaso ANCA positivas, la vasculitis incluyen las poliangiitis microscópicas, la glomerulomatosis con poliangiitis y la glomerulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Los ANCA son anticuerpos dirigidos contra determinadas proteínas presentes en el citoplasma de los neutrófilos. La función del patrón que adopte en la inmunofluorescencia indirecta se habla de que el ANCA-C, que es el patrón citoplasmático, cuyo antígeno es la proteinasa 3, y en el ANCA-P, cuyo patrón es perinuclear, el antígeno es la mieloperoxidasa. Con respecto a la micropan y a la glomerulomatosis eosinofílica, el ANCA-C citoplasmático de la proteína ASA3 es más sensible y específico en el síndrome de Wendt-Jenner, un 90%. También puede apreciar en el micropan la policondritis recidivante y alguna glomerulonefritis. También el ANCA-P perinuclear, elastasa, se puede utilizar para las colecistitis, la colitis, ulcerativa, la enfermedad de Crohn, las hepatitis inmunitarias, el lupus eritematoso sistémico, el lupus inducido, poliomiositis, la artritis reumatoidea, artritis idiopática juvenil y la espondioloartritis. Se puede encontrar el ANCA-P en varias vasculitis, como son las glomerulomatosis alérgicas con poliangiitis, el micropan, glomerulomatosis con poliangiitis, o en la glomerulonefritis. Sin embargo, la presencia de ANCA-C es muy inespecífica, un 95%, y sensible a un 88% de la granulomatosis con poliangiitis. Esta va a estar dada en vasos de pequeño calibre, en especial los capilares y la vénula, y la PAN es la única de las necrotizantes sistémicas. La poliangiitis microscópica o micropan tiene una de las características histológicas y clínicas similares a la PAN, pero se afectan predominantemente a los vasos de pequeño calibre. Las principales diferencias son que la patogenia no hay depósito de inmunocomplejo, no aparece microaneurisma a diferencia de las otras vasculitis ANCA positiva, no forma granulomas, la afección es pulmonar, por la capilaritis pulmonar es habitual, mientras que resultaba excepcional en la PAN. La complicación más grave es la hemorragia alveolar. La afección renal se produce de forma glomerulonefritis,
que es idéntica a la que se produce en la glomerulomatosis con poliangiitis. Es frecuente la glomerulonefritis rápidamente progresiva. La asociación con la hepatitis B es más débil. La mitad de los pacientes presentan ANCA predominantemente con patrón perinuclear. Es la vasculitis en la que se encuentra la ANCA-P positivo con mayor frecuencia. Con respecto al tratamiento, al igual que otra vasculitis que afecta a órganos vitales y producen una gravedad, se realiza con corticoides a dosis alta e inmunosupresores, especialmente ciclofosfamida. Además, como alternativa se ha demostrado la eficacia del tratamiento con rituximab, tanto en la fase de inducción como de mantenimiento. Con respecto a la granulomatosis eosinofílica por poliangiitis o enfermedad de Church, al igual que la demás vasculitis necrotizante sistémica, es muy poco habitual. Los rasgos que definen son la parte característica es el antecedente de algún tipo de alergia, rinitis o sinusitis, hasta el 60% de los casos. También se caracteriza por la presencia de eosinofilia en la sangre periférica mayor de 1000 eosinófilos por mililitro. El órgano más frecuentemente afectado es el pulmón, en el que aparecen infiltrados bilaterales migratorios no cavitados y clínicamente de lugar a episodios de broncoespasmos graves. Esta es la segunda afección más frecuente en la mononeuritis múltiple, que puede aparecer hasta el 60-70% de los casos. La afección renal es similar a la de la granulomatosis con poliangiitis o la poliangiitis microscópica en forma de glomerulonefritis, pero es menos frecuente y grave. La histología muestra una afectación de los vasos de pequeño calibre, como las capilares y las vénulas. Va a existir un infiltrado y una necrosis fibinoide junto con granulomas y eosinófilos. Algunos menos de la mitad de los pacientes presentan ANCA con patrón perinuclear. Y con respecto a la granulomatosis poliangiitis, esta patología es predominantemente vasos pequeños calibre, especialmente capilares y vénulas, en lo que la lesión más característica es la presencia de granulomas. Las manifestaciones clínicas, el órgano más frecuente en un 95% y más precozmente afectado es la vía respiratoria superior, donde el tejido inflamatorio que ocupa los senos paranasales da lugar a una secreción hemorrágica o purulenta. Localmente es agresivo en este tipo de tejido, puede destruir el tabique nasal y dar lugar a una nariz sencilla de montar u obstruir la trompa de Eustaquio y provocar una otitis media. Asimismo puede aparecer estenosis traqueal subglótica. En el pulmón también se ha afectado de forma precoz y frecuente en 85%, aunque la afección pulmonar puede ser muy variada, como una pleuritis, infiltrados alveolares, hemorragia. Las manifestaciones características son los infiltrados pulmonares cavitados, bilaterales y no migratorios. La glomerulonefritis no suele estar presente en el momento del diagnóstico, pero aparece en el 75% de los pacientes a lo largo de la enfermedad. Se trata como una glomerulonefritis focal segmentaria, que sin tratamiento puede transformarse en una forma rápidamente progresiva. Además de esta triada clásica, suele presentarse síntomas inespecíficos como astenia, anorexia, pérdida de peso, afectación ocular, manifestaciones musculoesqueléticas, cutáneas o neurológicas como la mononeuritis múltiple. El diagnóstico, los datos
diagnósticos son inespecíficos, aunque puede existir el aumento de la BSG, leucocitosis, anemia, trombocitosis e hipergamaglobulinemia. Sin embargo, la determinación analítica que tiene más trascendencia es la presencia del ANCA. Los ANCA-C son muy específicos en 95% y sensibles en 88% en la granulomatosis con poliangiitis. Por otro lado, los ANCA-C, a pesar de su especificidad, no deben sustituir la documentación histológica, ya que en el diagnóstico de la glomerulomatosis con poliangiitis, el órgano más rentable para documentar histológicamente es la enfermedad en el pulmón, ya que es donde se encuentra la expresión anatomopatológica más completa con vasculitis y granuloma. La biopsia de la vía respiratoria superior puede mostrar granuloma sin vasculitis y en riñón se encontrará una glomerulonefritis sin granulomas. Con respecto al tratamiento, la granulomatosis de Wegener es la vasculitis en la que la ciclofosfamina se ha mostrado más eficaz y ha modificado de forma más drástica el pronóstico. Durante los primeros meses de tratamiento se van a añadir corticoides a dosis alta de 1 miligramo kilogramo día durante el primer mes. A la ciclofosfamida, esta se va a disminuir progresivamente. Cierto porcentaje de la granulomatosis con poliangiitis pueden ser resistentes al tratamiento convencional con glucocorticoides y ciclofosfamina. En estos casos, especialmente que son más graves, se ha utilizado también el rituximab. Las recidivas se producen hasta un 50% de los casos y pueden condicionar algún tipo de secuela. Con respecto a la vasculitis vasogrande, también conocido como la artritis de la gigante o artritis de la temporal, también se denomina enfermedad de Horton. Compromete vasos de mediano y grande calibre afectando a las ramas aórticas, con predilección por las ramas de la carótida, en especial la arteria temporal. Es mucho más común que la vasculitis necrotizante sistémica. Es casi exclusiva de pacientes de edad superior a los 55 años y mayoritariamente mujeres caucásicas. Siendo excepcional la raza afroamericana, se han descrito casos que la agregación familiar se ha atribuido a la asociación con este tipo de patología. Las manifestaciones clínicas, los síntomas se sitúan en torno a los 70 años, comienzan tanto de forma brusca como insidiosa. Tal como toda la vasculitis, es común que aparezcan síntomas inespecíficos como pérdida de peso, astenia, anorexia, astralgia, febrícula y malestar general. Los síntomas más específicos son la cefalea en un 65% durante las últimas semanas, no habitual en el paciente y refractaria a los analgésicos habituales. En ocasiones se aprecian signos inflamatorios sobre el cuero cabelludo, como engrosamiento de la arteria afectada, nódulos subcutáneos o ausencia del pulso. Asimismo, es habitual que la palpación superficial del cuero cabelludo sobre la zona desencadene dolor. La manifestación más grave es la ocular, de entre un 25 al 50%, que se produce por oclusión de las diferentes arterias oculares u orbitarias, dando lugar a un episodio de pérdida de visión transitoria o aneurosis fugaz. La importancia radica que esta oclusión puede hacerse permanente, desarrollándose una neuritis óptica isquémica con ceguera consecuente que se puede prevenir con el tratamiento precoz. Y otro síntoma es la claudicación mandibular que llega a producirse hasta el 60% de los pacientes. En ocasiones se manifiesta como pérdida del gusto y dolor en la lengua. Sin embargo, aunque estos son los síntomas más habituales, el proceso tiene una naturaleza sistémica de forma que
pueden encontrarse algunas alteraciones en otros territorios vasculares en forma como accidente cerebrovascular, neuropatía periférica, sordera, vasculitis coronaria e incluso disección y ruptura aórtica. Por otro lado, el 50% de los casos se asocian polimialgia reumática. La polimialgia reumática es un cuadro clínico exclusivo de los pacientes por encima de sus 50 años, caracterizado por dolor y rigidez en la cintura escapular y pelviana por periartritis de hombros y cadera, sin afección muscular. Estas suelen tener un comienzo progresivo en que los síntomas va a estar dado por dolor, rigidez e impotencia funcional, van a ir aumentando de intensidad hasta hacerse muy invalidables. Los pacientes se quejan de dificultad para elevar los brazos o para incorporarse desde la sedestación por el dolor o impotencia funcional, no por pérdida de la fuerza. Es una enfermedad frecuente, no es una vasculitis y en la mayoría de las ocasiones no se asocia a artritis de la temporal. Sin embargo, el 50% de los pacientes con artritis temporal la sufren. La polimialgia reumática por sí sola suele elevar reactantes de la fase aguda como el BCG-PCR, va a presentar anemia y trastornos crónicos y nunca van a elevar las enzimas musculares, ya que no es miositis, sino una periartritis. Uno de los hallazgos más recientes en esta enfermedad es la detección de la bursitis y sinovitis de hombros y caderas mediante ecografía. Dada la ausencia de marcadores específicos, el diagnóstico será clínico apoyado por la elevación de la PCR y la BCG, descartando otras enfermedades que puedan producir un cuadro clínico parecido y apoyándose en lo que es la detección de la bursitis o sinovitis por ecografía. El tratamiento de elección es la administración de dosis baja de corticoides por 15 miligramos día, con una bajada progresiva de la dosis. La respuesta a estos corticoides, al igual que en la artritis de células gigantes, es espectacular y se apoya al diagnóstico, pero son frecuentes las recibidas con la bajada de la dosis de corticoides. Con respecto al diagnóstico, vamos a tener que va a haber un aumento de la BCG y la PCR, va a existir presencia de anemia y algunos trastornos crónicos. Son frecuentes las alteraciones de las pruebas de función hepática, especialmente la elevación de la fosfatasa canina de un 70%. Las CPK pueden estar relativamente normales. Pues en este caso, si el diagnóstico de arteritis de la temporada se debe sospechar ante el cuadro clínico, el diagnóstico definitivo se debe realizar a través de biopsia de la arteria afectada. Y en caso de que exista afectación ocular, se iniciarán glucocorticoides antes de realización de la biopsia, ya que el objeto primordial no es solo la mejoría de sintomática, sino prevenir las complicaciones oculares que puedan conducir a la ceguera. Con respecto a la vasculitis inmunoglobulina A, también denominada como púrpura anafilactoide, en algunas de las clasificaciones de la vasculitis se incluye entre la vasculitis cutánea por la, por la preponderancia de las manifestaciones cutáneas en ambas. La histología es similar, la localización en los vasos pequeños y el excelente pronóstico va a estar dado por la afectación según el órgano, si va a afectar en lo que es a nivel del sistema gastrointestinal, a nivel renal o articular en la mayoría de los casos. Esta afecta fundamentalmente a la población infantil y adultos jóvenes, aunque puede llegar a encontrarse en cualquier edad. Es más frecuente en varones, en una relación de 1.5 a 1, y en la población de nivel socioeconómico inferior. Presenta un predominio estacional, siendo más frecuente en primavera. La patogenia, la enfermedad se produce por el depósito de inmunocomplejos formados por inmunoglobulina A. Se desconoce
El agente causal de este trastorno, aunque el hecho de que se produzca a menudo después de una infección respiratoria ha hecho plantearse que algún microorganismo como el estreptococo está implicado en esta patogenia. Si bien se han relacionado otros antígenos desencadenantes como fármacos, algunos alimentos, inmunizaciones, picaduras, algunas lesiones histológicas subyacentes similar a la de otra vasculitis predominantemente cutánea. Las manifestaciones son inicialmente la púrpura palpable, no trombopénica en nalgas y miembros inferiores y clásicamente respetando la piel del abdomen. Entre 60 y 90% de los pacientes desarrollan síntomas articulares generalmente limitados a artralgia, aunque algunos individuos presentan una poliartritis que afecta fundamentalmente a tobillos, rodillas y carpos y pequeñas articulaciones de las manos. Suele ser transitorio y no es erosiva ni deja secuelas. Las manifestaciones gastrointestinales más tratado por la presencia de un edema en la pared intestinal, se manifiesta de forma de dolor abdominal típico cólico, náuseas, vómitos, puede cursar con diarrea o estreñimiento y si produce daño en la mucosa aparecerá rectorragia. La invaginación intestinal es una complicación poco usual. En el caso de la afectación renal, se va a estar dada por la glomerulonefritis, habitualmente es asintomática, que mostrará la presencia de una hematuria, una proteinuria leve en el seguimiento. En algunos casos aparecerá hematuria macroscópica y un síndrome nefrótico. Es raro, pero cursa con un deterioro de la función renal o evoluciona en una insuficiencia renal crónica. A nivel genitourinario destaca lo que es el edema escrotal. Esta enfermedad suele ser de curso benigno, incluso sin tratamiento. Puede aparecer nuevos brotes entre el 10 al 30%, que al igual que el primero se comportan de forma no agresiva. Si es preciso el tratamiento, si hay síntomas abdominales o articulares intensos, se realiza con glucocorticoides durante periodo de tiempo limitado. En todos los casos es obligatorio el reposo. En el caso de la vasculitis predominantemente cutáneas, esta se caracteriza por afectar de manera primordial la piel, generalmente de forma de púrpura palpable, no producen daño viscerales. Previamente son denominadas vasculitis leucocitoclástica, haciendo referencia a su hallazgo histológico más característico. También se conoce como vasculitis por hipersensibilidad, aludiendo al mecanismo patogénico que lo desencadena. Son mucho más frecuentes en el resto de los pacientes, pueden afectar a cualquier edad sin mostrar predominio sexual. La patogenia afecta a vasos de pequeño calibre, especialmente vénulas capilares, y alteración más característica es la leucocitoclastia. La presencia de estos restos nucleares de PMN en la pared vascular. Cuando las lesiones se cronifican, el infiltrado es predominantemente en las células mononucleares y en algunos casos en los eosinófilos. El mecanismo patogénico es el depósito inmunocomplejo. Las manifestaciones clínicas va a estar dada por una púrpura palpable que normalmente aparece en las extremidades inferiores. No debe olvidarse que la púrpura es diferente del eritema y que no desaparece con la vitopresión. Igualmente, el hecho de que sea palpable permite diferenciar la vasculitis de otras púrpuras como la trombocitopénica. El diagnóstico es meramente histopatológico a través de una biopsia cutánea. Para establecer este diagnóstico suele ser sencillo en la mayoría de los casos. La lesión que se obtiene en tejido va a dar la confirmación histológica
El tratamiento prácticamente a menudo no requieren tratamiento salvo reposo y elevación de extremidades. En los casos en los que se identifica el antígeno desencadenante de la enfermedad, la eliminación de este antígeno o el tratamiento de dicha enfermedad es la primera medida que puede ser suficiente para controlar las lesiones cutáneas. En el caso de la tromboangiitis obliterante, es un proceso vasculítico caracterizado por la presencia de una isquemia de las extremidades, en la que la formación de los trombos es el mecanismo fundamental. Se incluye en la clasificación de la vasculitis por el intenso componente inflamatorio que rodea la formación de trombos. Afecta a varones jóvenes, fumadores y sobre todo orientales. Con respecto al síndrome de Behçet, es una enfermedad crónica multisistémica de carácter recidivante. La presencia de úlceras orales dolorosas recurrentes se presenta en todos los casos y por tanto es una condición indispensable para el diagnóstico. Es una enfermedad que prácticamente es más frecuente en el área de Japón y en algunos países orientales o en la cuenca mediterránea. Afecta a adultos jóvenes y en el caso en varones. La enfermedad es más frecuente y agresiva. Se desconoce su etiopatogenia, aunque se ha sospechado la disposición genética por la aparición de los casos de agregación familiar y la asociación a los antígenos de histocompatibilidad. Las manifestaciones clínicas, pues va a haber presencia de úlceras orales, de 3 o más episodios anuales, con estas presencias de las úlceras son imprescindibles para el diagnóstico, constituyen la primera manifestación de la enfermedad, son dolorosas y pueden adoptar habitualmente cualquier localización en la mucosa oral, a pesar de ser profundas. Se presenta con una base necrótica amarilla, se cura entre 1 a 2 semanas sin dejar cicatrices. También hay presencia de úlceras genitales en 80%, afectación cutánea en diferentes patrones como foliculitis un 80%, eritema nodoso un 50% e erupciones acneiformes. Va a haber afectación ocular, pérdida de la visión un 20%, uveitis anterior aislada, que es menos frecuente, fenómeno de patergia, es decir, desarrolla una reacción inflamatoria pústula tras la administración de suero salino intradérmico. Manifestaciones articulares, esta va a estar limitada por la presencia de artraje un 30 al 60%, una tromboflebitis un 25%, aneurismas. Bueno, el tratamiento de las úlceras orales se puede tratar con corticoides tópicos, colchicina o corticoides orales. La afectación ocular se asemeja con AINE o corticoides en baja dosis. Las dosis altas se reservan para las manifestaciones graves como la afectación del sistema nervioso central. En ocasiones es preciso añadir inmunosupresores. La complicación más grave y frecuente es la uveitis posterior. Se trata con ciclosporina y metotrexato y en caso resistente con antifactor de necrosis tumoral. Con respecto a la vasculitis crioglobulinémica, son inmunoglobulinas que precipitan de forma reversible con la exposición al frío. No todos los pacientes con crioglobulinas en sangre periférica desarrollan vasculitis crioglobulinémica. Esta se va a clasificar en tipo 1 no mixta, tipo 2 CITES mixtas. La tipo 1 constituida por una sola inmunoglobulina monoclonal, en general inmunoglobulina M, se asocia a discrasias de células sanguíneas, especialmente mieloma o macroglobulinemia de Wanderson.
En la tipo 2 y la tipo 3 o mixtas, constituidas al menos por dos clases de inmunoglobulinas, típicamente inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. La inmunoglobulina G es policlonal en ambas formas mixtas, sin embargo la inmunoglobulina M es policlonal en el tipo 3 y monoclonal tipo FR en el tipo 2. En el 90% de los casos, las crioglobulinias mixtas se asocian a la infección por virus de la hepatitis C. Otras enfermedades asociadas a este tipo de crioglobulinas son las enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoidea, síndrome de Sjögren, otras enfermedades infecciosas como VIH, mononucleosis, virus de hepatitis B. Las manifestaciones clínicas son más frecuentes las cutáneas, de forma de vasculitis purpúrica, de extremidades inferiores o fenómenos por la exposición al frío, como el fenómeno de Raynaud, acrocianosis o lívido de reticularis. También puede presentar atragía, mononeuritis múltiple o poliglomerulonefritis. El diagnóstico es tratado por la parte analítica característico en la presencia de crioglobulinas y es típico el FR positivo y consumo de complementos. El diagnóstico de confirmación histopatológico. Muchas gracias.